¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Esta vez algo diferente. Estamos de fin de semana en Zamora. Afuera está cayendo una de miedo, un viento esta noche. Nos hemos despertado con todo nevado. Y digo, pues voy a aprovechar para hacer un vídeo mientras sale un poco el sol antes de ir a visitar pueblos. Y quería hacer un vídeo sobre una conversación que he tenido con mi hermano viniendo de viaje. Ha sido un viaje de 4 horas y nos ha dado tiempo para hablar bastantes cosas. Y hemos llegado a la conclusión de que lo que nos limita para conseguir las cosas que nosotros nos proponemos en la vida, lo que queremos hacer, simplemente somos nosotros mismos. Recuerdo la historia de Michael Jordan. Todo el mundo sabe quién es Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de la historia. Pues a esta persona, cuando tenía 15 años, le echaron del equipo, del instituto. Le dijeron, tú no vales. ¿Qué hubiese sido de esta persona si hubiese hecho caso a este tipo de estas personas que le dijeron que no valía? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho caso a los pensamientos que hubiera tenido? ¿Hubiera abandonado o no hubiera seguido jugando al baloncesto? Pero él siguió, creyó en sí mismo y se convirtió en una leyenda, en la persona más importante del baloncesto, de la historia. O sea, es algo bárbaro, te echan del instituto ya con una edad, ¿no? 14, 15 años y al cabo de unos años te conviertes en el mejor jugador de baloncesto de la historia. Es algo increíble. Entonces, ¿qué podemos llegar a conclusión aquí? Que es que nos autosaboteamos a nosotros mismos. El mayor problema que tienes es que tú no crees en aquello que haces. Y eso es lo que te está limitando. Nada más. Hoy te voy a contar en el vídeo 7 perspectivas por qué surge el autosabotaje y cómo podemos empezar a controlarlo, ¿no? Para que te lo veas desde otra perspectiva y veas que esto es algo absurdo. Autosabotearnos a nosotros mismos, tener síndrome del impostor, porque no vale para absolutamente nada. Para quien no me conozca, soy Álvaro Rodríguez y en 2020-2021 toqué fondo, tanto emocional como mental. Analicé la situación que tenía en mi vida y no me gustaban ni mis hábitos, ni el ocio, ni el entorno, ni las cosas que hacía. Decidí cambiar mi realidad y en eso estamos a día de hoy, volviendo a intentar modificarla. Este tipo de cosas que comparto por aquí también lo hago en mi Instagram, Álvaro_barra_baja. En el link de la descripción lo tienes el enlace para que puedas ver cómo subo contenido en historias de Instagram. Podrás ver cómo he subido fotos preciosas y vídeos nevando. Y quería compartiros hoy, en el vídeo de hoy, este tipo de mensajes porque es algo que a mí me tocó muy de lleno. Cuando empecé todo este tipo de proceso de desarrollo personal, lo comentaba con un amigo, digo, voy a intentar empezar a subir contenido de todo este proceso desde 2020, 2021 hasta el 24-25, hasta el 25, sí, 24-25. Digo, quiero contar todo lo que a mí me ha servido, cómo he cambiado yo mi manera de pensar, los hábitos y cómo puede la gente empezar a encontrar su camino inspirándose a lo mejor en lo que les estoy contando, se pueden sentir identificados. Y yo le comentaba que me daba cierta vergüenza. Tenía ahí en mi cabeza, no sé si hacer esto, quién me va a escuchar a mí, quién me va a decir que por qué haces esto, quién soy yo para decir a ciertas personas la manera de pensar y los hábitos que tienen que tener. Y esto es uno de los principales síntomas de tener síndrome del impostor. Y te voy a contar en el vídeo, como te he dicho, 6 puntos, 6 perspectivas de por qué este autosabotaje y síndrome del impostor es algo absurdo. El primer punto que quiero tocar es el autosabotaje es una forma de protección. Tengo aquí una lista apuntada para que no se me olvide absolutamente nada. Es una lista de protección. Normalmente el ser humano tiene un instinto que es el de supervivencia. O sea, el ser humano por instinto tiende a sobrevivir y todo lo que hacemos es para que perpetúe la especie. El caso de tú exponerte a contar cosas, por ejemplo, tú quieres empezar a subir contenido de desarrollo personal, el exponerte a redes sociales lleva intrínseco que tú estés expuesto a la crítica. ¿Qué pasaba hace cientos de miles de años si tu tribu te criticaba o te apartaba por que tu mensaje no iba con el de ellos? Que te echaban de la tribu, te quedabas solo y morías, porque en las condiciones que había antes necesitabas a la gente. Pero hoy en día eso ha cambiado, pero esa sensación, esa manera natural de protegernos la seguimos teniendo con nosotros. Por eso sientes ese miedo a la exposición, a la crítica, al juicio de los demás, al necesitar quizás la aprobación de familia, amigos, entornos. Pero esa realidad ha cambiado. Tú tienes que empezar a ser alguien crítico con libre albedrío. Dios te ha dado ese libre albedrío para tú decidir lo que haces, lo que piensas, a lo que quieres dedicarte, lo que quieres hacer.
Cuando le dije a mi amigo, digo, es que me da un poco vergüenza este tipo de cosas, me dijo, ¿vergüenza de qué? Simplemente me dijo eso y me hizo reflexionar un montón, porque es verdad, ¿vergüenza de qué? ¿A quién tengo que satisfacer con mis mensajes? ¿Con quién tengo que cumplir? ¿Le debo algo a alguien? Simplemente yo quiero transmitir un mensaje que a mí me ha servido para cambiar mi realidad, ¿por qué no iba a poder hacerlo? Así que si estás en ese proceso, que entiendas que esa vergüenza y ese miedo simplemente es una medida de protección a la crítica a los demás y tienes que empezar a lidiar con ella y atravesar ese miedo y esa vergüenza para poder llegar a hacerlo y hacer lo que realmente quieres. El segundo punto, el síndrome del impostor aparece cuando creces. Claro, yo tenía una situación en mi vida, simplemente había cambiado mi mentalidad, mis hábitos, mi físico, mi entorno, ciertas relaciones, y el exponerte a compartir las redes sociales y poder llegar a más gente es crecer. Simplemente cuando tú quieres ayudar a alguien, aparece el síndrome del impostor porque dices, vale, ¿quién soy yo para ayudar a gente que está por encima de mí? Y claro, tú a esa gente no la vas a utilizar, no la vas a ayudar. Tú imagínate que otra de las cosas que hago con mis alumnos, que por cierto en mi Instagram comparto este tipo de cosas, Álvaro_barra_baja, es cómo crecer en redes sociales. Tú tienes un emprendimiento y a través de la marca personal llegar a más gente, poder facturar más dinero, tener más clientes, crear una buena marca personal con perspectiva a largo plazo. Y este tipo de cosas aparecen, el síndrome del impostor aparece cuando tú quieres ayudar a la gente, porque tú dices, ¿vale? ¿Cómo voy a ayudar a la gente que está por encima mía? No, pero es que no lo tienes que ver desde esa perspectiva, tú lo tienes que ver desde la contraria. Yo estoy en esta situación, antes estaba en esta situación, he subido a esta situación y claro que hay gente por encima mía que factura mucho más dinero y que sabe mucho más que yo, pero es que hay un montón de gente por debajo tuya que es a la que tienes que centrarte y ayudar. Ahí es donde tienes que centrarte. Y por eso aparece el síndrome del impostor, porque nos empezamos a preguntar y a compararnos con la gente que está por encima. Pero lo tienes que hacer justo al revés, con los de abajo. ¿Cuántas personas están en la misma situación en la que yo estaba hace 5, 10 años? Depende de la edad que tengas. Pero hay mucha gente que está por encima tuya. Y no tienes que ser el que más sabe para poder enseñarles. Simplemente le tienes que dar conceptos, entendimiento y experiencia de por lo que tú has pasado. Mucha gente critica el tipo este de mentorías, de coaching, consultoría, todo lo que hago yo, porque lo ven como algo que vende humo. Pero bueno, el conocimiento está ahí. No, yo no te voy a enseñar nada que no te lo pueda enseñar ChatGPT, que te lo pueda explicar ChatGPT, pero ChatGPT no te va a poder explicar cómo yo he lidiado con ciertas situaciones, ciertas experiencias y cómo yo las he resuelto. Que eso es lo que nos conecta con los seres humanos y es lo que nunca va a poder una inteligencia artificial hacer, porque la propia experiencia, la inteligencia no lo va a hacer, te va a contar lo que han hecho otros, pero no es lo mismo que te lo cuenten a que alguien te lo esté explicando realmente. Yo he pasado por estas situaciones y he resuelto esto de esta manera. Es totalmente diferente. Entonces entiende que cuando el síndrome del impostor aparece es porque estás empezando a crecer. Tercer punto, nadie empieza siendo un experto. Está muy relacionado con lo otro. Tú no vas a poder enseñar a gente que está por encima tuya, pero sí a la gente que está por debajo tuya. Si quieres empezar a ser coach fitness, de mentalidad, vender cursos de formación de inteligencia artificial, cualquier cosa que puedas hacer a través de Internet, tienes que entender que tú tienes que formarte. No puedes pretender intentar nacer todo sabiendo. Michael Jordan le echaron del instituto. A lo mejor era algo injusto, pero decidió en ese momento empezar a entrenar como un cabrón y convertirse en el mejor. Fernando Alonso no nació sabiendo pilotando coches de Fórmula 1. Empezó a entrenar, obviamente este tipo de gente tiene un don más que otro tipo de personas, pero el trabajo es lo que premia. Y tú tienes que empezar a formarte, a desarrollar habilidades que te van a empezar a potenciar. Por ejemplo, uno de mis talones de Aquiles era la comunicación. A mí se me daba muy mal hablar, me trababa y ahora mismo estoy haciendo esto sin guión. Simplemente tengo aquí los 7 puntos de los que quiero hablar para que no se me olviden porque son bastante importantes. Pero todo esto de hablar delante de gente. Aquí tengo a mi hermano y yo hasta hace unos meses me daba vergüenza de cómo voy a hacer todo esto y hablar. O sea, tienes que entender que tú tienes que formarte para convertirte en ese experto. Tú tienes una habilidad que tienes que empezar a potenciar y a desarrollar ya para convertirte en esa persona que aspiras a ser. Simplemente, todo el mundo, quería decir, porque digo, a ver si es otro punto el que quiero decir, pero nadie sabe, nadie empieza sabiendo, ya estás preparado ya tienes un mínimo de conocimiento que puedes poner al mercado. O sea, si esperas el momento perfecto, ese momento perfecto no va a llegar. Porque cuando nos decimos la frase de este momento todavía no es delicado,
tenía una conversación con un amigo que se estaba yendo a mudar a su casa con su pareja. Me decía, cuando termine este momento, empezaré a hacer un curso que quiero dedicarse porque quiere empezar a tener una mejor vida, una realidad que le guste más. Y yo por dentro pensaba, digo, está intentando esperar el momento perfecto, tal. Conversaciones se lo dije, sí que era que su situación era algo más compleja y, bueno, vamos a entrar en detalles, pero era algo más compleja. Pero mucha gente se autojustifica con otras cosas que igual son también importantes para dejar de hacer lo que realmente quiere. Y tienes que ser realmente honesto contigo mismo y decidir y decir si realmente lo que estás haciendo es porque, o sea, no, lo que no estás haciendo es porque lo que tienes que hacer ahora es mucho más importante o simplemente es una excusa para protegerte porque te aparece el síndrome del impostor, porque te crees que necesitas ser un experto, que necesitas estar preparado. ¿Entiendes? No, no hay que intentar justificarnos de esperar el momento perfecto. Actúa, acción imperfecta masiva. La cantidad va a premiar muchas veces el empezar a hacer cosas que, ¿cómo se dice eso de bien, mejor hecho que perfecto? Va a premiar muchas veces en el largo plazo. Obviamente la calidad siempre es mejor que cantidad para absolutamente todo, pero al principio tienes que empezar a accionar, 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 accionar y según vayas accionando, empezar a mejorar eso. Por eso, según vas en ese proceso de intentar ayudar a gente vendiendo, vendiendo, van mejorando tus cosas. El siguiente punto, callarte también es ego. Este me gusta mucho porque es un poco filosófico. El ego que está dentro de nosotros nos frena muchas veces a el exponernos, ¿no? Y el decir, me voy a callar porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar de esto? Pues eso es ego también. El ego te puede llegar a, incluso tiene como dos caras, ¿no? Una cara que te haga que sentirte tú como superior, que te muestre como superior a los demás, en vez de ser humilde y aceptar que alguien puede corregirte, que alguien te puede ayudar, pero también puede decirte sentirte por debajo. Es una medida de protección también. Es una medida de protección como cuando es la primera. Es una medida de protección como cuando hemos dicho que antes estabas en la tribu y si te echaban de la tribu, pues podías morir. Pues también es una medida de protección esta parte del ego. Están relacionados estos dos puntos. El penúltimo punto, y antes de nada, si no me sigues en Instagram, sígueme en el enlace de la descripción, tienes mi cuenta de Instagram, Álvaro_, comparto todo este tipo de contenido muchas veces por ahí. Tengo una pizarrita que es una de las mejores inversiones que he hecho, me pongo ahí a escribir, todos los pensamientos que tengo siempre los pongo ahí, me pongo ahí a escribirlos y funciona bastante bien, porque todas las ideas que tengo, en vez de olvidármelas, las apunto ahí, me las memorizo y ahí ya no se olvida. Un poquito de agua, chavales. Tu experiencia tiene valor. Grábate esto fuego. ¿Por cuántas situaciones has pasado? Experiencias, rupturas, trabajo, sentirte sin confianza, una persona insegura. Todo eso lo has resuelto. Y aunque tú tengas un área de expertise relacionado, por ejemplo, con la inteligencia artificial, hoy en día lo que vende no es lo que sabes. Hoy en día lo que vende es la marca personal. Hoy en día lo que vende es el activo. La persona es el mayor activo. Tú puedes hacer todas las inversiones que tú quieras, pero que si tú te centras en desarrollarte tú como persona, la gente es como va a conectar contigo. Si tú te muestras tal y como eres en redes sociales, si puedes, otra gente va a saber más que tú, es como te he dicho, mucha gente va a saber más que tú, pero ¿por qué te van a comprar a ti en lugar de a otro? Por cómo eres tú, por cómo cuentas tus experiencias, por qué cosas has pasado. Todo el mundo ha pasado por situaciones de cero confianza e inseguridad. Está plagado internet de mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia. ¿Por qué te crees que la gente hace eso? Porque la gente conecta con eso. Si yo paso por algo, si tú has pasado por algo, ¿cómo puede ser? Rupturas, inseguridades que te han utilizado, y si yo te cuento que a mí me ha pasado eso, pues vas a conectar conmigo en lugar de con mi competencia. Pero porque tú te sientes identificado con eso. Por eso, no olvides nunca que tu historia es el mayor activo que puedes tener. Mucha gente dice, es que no quiero meter mi vida, mi privacidad, mi privacidad en redes sociales. Ok, perfecto. Es tu decisión. Pero tienes que entender que cómo funciona el mundo y cómo están evolucionando los modelos de negocio, la historia personal, la marca personal, es el mayor activo que tienes. Y sobre todo cuando estás empezando. Cuando estás empezando no te puedes posicionar como autoridad, como esa persona inalcanzable. A la mente se me vienen marcas personales como la de Pedro Bourmont, uno de mis mentores. Tú le ves en redes sociales
Y aunque ahora se está empezando a mostrar un poco más vulnerable, empezar a contar ciertas historias suyas, lo ves como una marca ahí un poco lejana, demasiada autoridad. Pero porque él puede hacer eso, se lo puede permitir no contar su vida, pero alguien que está empezando no puede empezar a hacer eso porque tiene, como cuando empiezas a crecer y a crear una comunidad, lo que se crea de esta manera es, se crean las comunidades cuando tú conectas con esa persona, con ese mentor, con esa persona a la que empiezas a seguirle en redes sociales. Conectas cuando te cuenta su historia, sus experiencias, por lo que ha pasado y dices, coño, este tío sabe de mi vida, parece que lo está explicando el problema mejor de lo que yo lo siento. Yo mi problema ahora mismo lo entiendo de esta manera y él me lo está explicando, me está dando las soluciones porque ya ha pasado. Entonces, tiene un producto que tú estás interesado en ese producto, le vas a comprar a él en vez de a otro. Es así. Entonces, tu historia, tu experiencia, tiene un valor ya. Estás preparado para salir con ese valor al mercado. Entiéndelo. Y relacionado con los otros, el último, siempre hay alguien por encima y siempre hay alguien por debajo. Tienes que entender que la vida es esto. Siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre va a haber alguien peor que tú. Entonces tienes que centrarte en intentar alcanzar a los de arriba, acercarte a los de arriba, mientras vas ayudando a los de abajo a que vayan subiendo de nivel. Esto es uno de los valores de Protocolo Oblak. Por eso creé este tipo de mentorías para sacar todo el potencial humano que tienen las personas. En las 3 cartas de la vida. Las relaciones, la identidad con uno mismo y el dinero, el trabajo, el propósito. O sea, tienes que ayudar a la gente. Si tú no ayudas a la gente y lo único que haces es meter pija para intentar vender, eres un mierdas. Es así. O sea, tú tienes que intentar ayudar a la gente. O sea, es el quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esa frase la tengo tatuada a fondo dentro de mí. Tú tienes que intentar ayudar a la gente para mejorar la vida de esas personas. Es así. Para acercarte a los de arriba, no puedes estar pisoteando a los de abajo. Todo lo contrario, tienes que ayudar a la gente que está por encima tuya. Obviamente tiene que haber un intercambio de valor. Ellos te van a dar dinero y tú les vas a ofrecer un servicio. Y tienes que ser el mejor en ese servicio. Porque tú estabas en esa situación hace años. Entonces, ayuda a los de abajo a crecer donde estás tú para que tú te permitas empezar a situarte con las personas de arriba. Y esto debe ser así, ayudarnos entre todos. Esto es Protocolo Oblak. Es una comunidad de personas para sacar todo el potencial humano, empezar a comportarte y a ser de ese 1%. Si estás interesado en sacar todo tu potencial humano, en cuanto a tu físico, en tu emprendimiento, en cuanto a tener relaciones, en cuanto a entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la creación de la realidad, desde que tú tienes un pensamiento hasta que eso se materializa, ese proceso de gestación, entender todo esto, leyes universales, facultades humanas que tenemos para poder conseguirlo todo esto, todas las herramientas, no dudes en suscribirte, escríbeme en mi Instagram, Álvaro_, si quieres empezar a través de tu marca personal, mostrarte al mundo. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Breve resumen. Si estás esperando el momento perfecto, este momento nunca va a llegar. Si te empiezas a tener sensaciones de autosabotaje, síndrome del impostor, es porque estás empezando a crecer y entiende que es una medida de protección para seguir sobreviviendo y seguir estando cómodo. Pero si tú sigues estando en tu zona de confort y sigues estando cómodo, nunca vas a crecer. La zona de confort es la zona menos segura de todas. Así que chicos, si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, un comentario, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ningún tipo de vídeo de esto y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.